O sea, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, te Ahí está. escucho. Entonces, densidad calórica es cuánta energía voy a ingerir con esa cantidad de alimentos que estoy consumiendo. Yo tengo que lograr lo que es obesidad, que esa densidad sea menor a 1. ¿Cómo lo logro? Que en esa ecuación el denominador sea más, o sea, la masa sea mayor a la cantidad de energía. Entonces yo al dividirlo me va a dar menor a 1. En cambio, para aquellas personas en las que yo tengo que aumentar el valor calórico, como en el caso de desnutrición, la energía tiene que superar la cantidad de masa para que me dé mayor a 1. Entonces, yo, por ejemplo, esa persona yo le puedo dar, en el caso de desnutrición, que tiene anorexia, o mismo que tiene anorexia, no necesariamente tenga desnutrición, voy a darle, un ejemplo sería preparar una barrita de cereal, ingresarle ahí todo, nueces, frutos secos que son calóricos, en una cantidad reducida de alimento. Entonces, en 2 bocados ya ingirió. Supuestamente no sé, que encontró otras cosas más, en otras cositas. ¿Cómo? Me pareció raro, pero bueno, lo voy a decir que traiga, así, ella me comentó así, le dije que traiga para que yo compruebe, decirle. Micrófono, María creo que es. Ramonita, apaga tu micrófono, porfa. Ramonita. Pensé que me estaba preguntando algo. Entonces, yo voy a conseguir que coma en 2 bocados, consuma bastante energía, ya que esa persona no tiene apetito. Entonces, sin darse cuenta, o se enriquecen los alimentos, por ejemplo, en el puré se le agrega o manteca, si no tiene algún problema hepático, se le agrega o leche en polvo o algún nutroterápico en polvo que le dé energía, o hay fórmulas enterales que son la densidad calórica mayor a 2, o sea que en ese frasquito tiene de 100 mililitros o 200 mililitros, tiene bastante energía en ese vasito. Entonces al consumirlo estoy consumiendo casi el doble de energía que consumiría con un alimento normal. Entonces se reduce el volumen, pero aumenta la energía. En cambio, en el obeso es al revés. Tiene que consumir poca energía porque yo voy a querer que baje de peso. Entonces va a empezar a consumir su propia energía, pero con esos alimentos que yo le voy a brindar, la masa va a estar aumentada. ¿Cómo logro esto? Incorporándole ensaladas, mucho volumen, frutas, líquidos, ¿sí? Evitar aquellos alimentos que aportan mucha energía en poca cantidad, por ejemplo, el huevo, algunos cortes de carnes también se va a reducir, ¿sí? Pastas rellenas, vieron que en una masa chiquitita tienen un montón de alimentos dentro, entonces se van a limitar ese tipo de... No lo vamos a eliminar completamente, pero sí se va a limitar su consumo. Porque voy a decir, y yo estoy consumiendo poco, pero claro, en eso tienen, por eso muchas veces lo que es la anamnesis alimentaria, que se le pregunta, o recordatorio de 24 horas, se le pregunta qué fue consumiendo durante un lapso o de tiempo, que va registrando qué comió ayer, antes de ayer. Hay un subregistro en este tipo de pacientes, si no está uno práctico, ¿no? Con esto de anotar el tamaño de la porción, cuáles fueron los alimentos
que consumió en cada preparación, por eso es engorroso en algunos casos cuando empieza este tipo de tratamiento, el anotar y tener en cuenta qué es lo que estoy consumiendo. Por ejemplo, yo me voy a preparar una ensalada de fruta, quizás no, pero estoy consumiendo ensalada de fruta, sí, pero le agregó como 3 o 4 cucharadas de azúcar. Ahí le sumó un montón de calorías que no eran necesarias, ¿sí? No aumentó el volumen, pero sí la cantidad de energía. Entonces no se dio cuenta que en ese vasito consumió más energía de la que debía. Entonces hay un subregistro, o consumí pastas, pero, o tal pizza, y la pizza tenía tal y tal y tal y tal ingrediente, que eso van sumando calorías y la verdad que uno no se da cuenta de ese tipo de registros, ¿no? A la vista me refiero, ¿no? No, pero si yo consumí esto, tal y tal alimento, sí, pero tiene azúcar, tiene sodio, que el sodio en ocasiones provoca una retención de líquidos, también por eso hace que aumentes de peso en ciertas oportunidades. Los residuos hace referencia a fibra alimentaria y tejido conectivo. Esta fibra alimentaria está presente en vegetales, frutas, cereales, especialmente en aquellos que son integrales, ¿no? Lo que es la cáscara el salvado de estos cereales. La fibra, recuerden, es un hidrato de carbono, es como la estructura de esos vegetales. Vieron que muchas veces cuando lo consumimos es fibroso, ¿no? Esa como hilitos. Lo mismo que en la manzana o la naranja o la ananá, vieron que tiene como hilos, como para que se lo imaginen y tengan presente visualmente lo que es fibra alimentaria, ¿no? Como comer mango, profesora, podría ser. Sí, lo que es frutas y verduras son todos fuentes de fibra. Sí, hay algunos que tienen más, algunos tienen menos, por ejemplo, lo que es el melón, lo que es la banana, el durazno, que son esos alimentos que nosotros vamos a indicar en patologías digestivas porque tienen poca cantidad de residuos, entonces van a permanecer poco tiempo en el estómago, pero aquellas verduras de hoja vieron que muchas veces hay que masticar bastante para que poder disolverlo, pero si comieron ananá se da cuenta uno de eso, esas como que está comiendo hilos, cuesta masticarlo en algunos momentos, es mejor quizás tomar el jugo. Vieron que muchas veces uno en vez de masticarlo, trata de comer como si fuese una naranja y de absorber el juguito nomás, para no decir que chupa una naranja, ¿no? Pero vieron que tienen, ¿cómo es? O las naranjas, vieron que tiene la piel esa que recubre cada uno de esos gajitos. Eso que le da estructura es lo que se llama fibra. Y bueno, lo mismo que en las carnes, el tejido conectivo, ¿sí? Depende de la patología, vamos a tener más o menos. Esto de también tener cuenta si tiene presente en esa estructura, si tiene como una especie de cartílago. Vieron que la carne muchas veces cuando está cerca de alguna articulación, todo lo que es unión hacia los huesos es más rígida porque se tiene que adherir a esa estructura. Y esto también hace que la carne se desgrane, se disgregue más o menos lo que es el aparato digestivo, así como el pescado, vieron que uno lo hierve, lo cocina y se desgrana más fácilmente y eso se va a digerir de manera adecuada. En cambio la carne roja, necesitamos sí o sí un cuchillo para cortarlo, salvo que se hierva durante mucho tiempo y ese colágeno se pierda,
vieron como lo que es en la sopa, si no queda en la estructura y hace necesario cortarla con cuchillo. En cambio, lo que es el pollo, vieron la pechuga, que uno está bien cocido, con el mismo tenedor vas desprendiendo las fibras de ese músculo, lo mismo que el pescado. En cambio, la carne roja, si no es servida, es en forma de bifes, a la plancha o al horno, cuesta, sí o sí necesitamos el cuchillo para poder cortar esas fibras. Por eso imagínense que con el tenedor mismo, el pescado y el pollo yo lo puedo desarmar, y la carne roja no, es lo mismo que va a pasar en el estómago, ¿sí? Le va a costar más trabajo separar las fibras de esa pieza de carne roja que las de carne blanca. Entonces, por eso, ahora cuando veamos digestivo, en el caso de gástrico, depende de la sintomatología, se da o no se le da carne roja. Se evitan las carnes rojas o cualquier tipo de carne no se le da. Si no, el trabajo del estómago va a estar muy difícil, porque ya está dañada la pared por la gastritis, y aparte le produce dolor, ardor, entonces eso se dificulta el momento de comer. Prefiere no comer que pasar esos síntomas. Y lo que es caracteres químicos es lo que está dentro del alimento, ¿sí? O sea, yo me voy a dar cuenta de estos aspectos sensoriales de la alimentación una vez que lo consuma, ¿sí? En el caso del sabor, bueno, aroma es antes, ¿no? Pero esto cobra importancia en aquellos pacientes que presentan anorexia, el hecho de sentir el olorcito, vieron que ya al sentir un alimento lejos ya nos da hambre, entonces esto de cocinar y que el alimento tenga olor característico, sabor, por eso también es importante conocer distintos condimentos, lo mismo que para el caso de hipertensión, cuando se debe eliminar o restringir el consumo de sodio, debemos buscar todas las variantes para que la comida sea agradable al paladar. Entonces, acá cobra importancia el conocer la combinación de los condimentos con las distintas preparaciones, ¿sí? No es lo mismo usar tomillo, romero o laurel en todas las mismas comidas, sino que cada uno le va a aportar a las carnes o a los guisos su aroma y sabor característico. Entonces, conocer todos estos tipos de condimentos nos va a ayudar bastante a limitar lo que es el agregado de sal a los alimentos o estimular el apetito en aquellas personas que necesitan alimentarse, o al caso contrario, disminuir que sea un aroma y un sabor suave, ¿sí? Para no estimular el apetito en el caso de sobrepeso y obesidad. Entonces, ahí vemos que uno sí y otro no, le vamos agregando los condimentos. Lo mismo que las vitaminas y los minerales, depende de la patología. Y los carbohidratos, proteínas y lípidos, van a estar, los porcentajes de ellos, como la ley de la armonía nos decía, van a estar condicionados a la patología que presenta esta persona. Si bien en el caso de diabetes, ¿sí? Hay un mal manejo en lo que es la regulación del azúcar en sangre, eso no quiere decir que esa persona no deba consumir nunca un carbohidrato. Al contrario, tenemos un porcentaje de carbohidrato adecuado, que muchas veces se respeta el mismo porcentaje,
pero cambia la selección de carbohidratos que yo voy a ofrecerle a esa persona. Vieron que la cantidad de carbohidratos era de 50-60% según el valor, el gasto energético total. Y lo que yo voy a cambiar es que esos fideos que esa persona consumía, en vez de ser, o lo mismo que el arroz, en vez de ser un alimento blanco, refinado, va a ser un alimento integral, ¿sí? Voy a aumentar el porcentaje de frutas y verduras que tienen fibra, entonces eso hace que el estómago trabaje más. Siempre y cuando esa persona no presente daño en el estómago. Si es así, también hay que ir viendo el manejo de carbohidratos, porque no le puedo dar tanta fibra y tanto volumen de carbohidratos, en el caso de frutas y verduras, ¿no? Las ensaladas, si esa persona tiene una gastritis o un daño en la mucosa del estómago. Entonces, siempre hay que ver no solamente una sola patología, sino todo lo que puede estar alrededor. Las proteínas también pueden ser proteínas hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas. Esto es lo que veníamos comentando, que hay fórmulas en las que están las proteínas enteras o están, brindamos módulos que son los aminoácidos sueltos, para que me entiendan a lo que me refiero, lo que son hidrolizadas o no hidrolizadas. O sea, las proteínas enteras, hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas, que va a depender del trabajo y las condiciones en que se encuentra el páncreas y los intestinos de esa persona, y hacia dónde está dirigida la sonda. Y colesterol y grasa va a también estar regulado según las patologías en el hígado que tenga. Porque el hígado va a ser el encargado de metabolizarlas también. Esto lo vamos a ver también un poco. Bueno, la obesidad, para ver ya lo que es alimentación y lo que es el manejo de distintas enfermedades, es una enfermedad crónica, ¿sí? Que se trata, pero no se cura, quizás hay que estar controlando progresivamente lo que es el tratamiento, ¿sí? Muchos se han hecho bypass gástrico y volvieron a engordar. Eso se ve mucho en siempre recuerdo el caso de uno de los participantes de Cuestión de Peso, que había ganado, no sé si vieron alguna vez, yo no miraba mucho, pero fue noticia. El participante ganó una de las ediciones, estaba flaquísimo, luego comenzó a engordar, volvió a la clínica, luego, recuperó su peso, ¿no? De alta, y luego entró en una depresión, no recuerdo si problemas familiares, y engordó el triple de lo que tenía al comienzo, y quedó postrado por el alto peso que había ganado. Y había sido ganador de Cuestión de Peso, o sea, que si bien tuvo su educación nutricional, ¿sí? La obesidad es una enfermedad multifactorial, no es solamente cuestión de comí mucho y por eso engordé, ¿sí? Hay factores endocrinos que también actúan en esto, como en el caso de hormonas como las tiroides, ¿sí? Algún problema
en el manejo de la regulación del apetito también, u otras enfermedades que llevan a un aumento de peso. Entonces, hay factores que van a influir mucho en lo que es el aumento de peso. Si en esta enfermedad lo que se altera es el compartimiento graso, ¿sí? No otro, no es que solamente aumente de masa muscular, sino que se ve implicado solamente el tejido graso. Y esa es una enfermedad que implica riesgo para la salud. Una persona con sobrepeso u obesidad no es solamente una persona que tiene alto peso, o sea, alto en el sentido de un aumento de peso en relación a su talla. Esto es lo que vimos cuando vimos el indicador de índice de masa corporal. Y es una persona que va a presentar o puede presentar insulinoresistencia y desencadenar luego una diabetes tipo 2, dislipemia, que es un mal manejo de las grasas a nivel de sangre, esto aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, que pueden llevar a una arteriosclerosis, hipertensión arterial, enfermedades cardiovascular, esto provocado por las 3 anteriores, por la insulinoresistencia también, por la dislipemia, por la hipertensión. Imagínense que una persona con sobrepeso, ¿sí?, puede tener un aumento de colesterol en sangre, ese tipo de lípido se va a ir acumulando en los vasos. Imagínense el corazón que lleva la sangre al resto del cuerpo a través de la arteria aorta. Si esa arteria se va acumulando grasa, va a tener poca luz para que la sangre pueda pasar por ahí. Entonces, lo que va a hacer el corazón es va a empezar a bombear un poco más fuerte para que pueda esa sangre pasar a través de las arterias. Si eso no resulta, lo que va a hacer es que ese corazón se empiece a hacer una hipertrofia, o sea que va a aumentar de su volumen, más precisamente se ve en lo que es el ventrículo izquierdo, que es el que va a bombear la sangre al resto del cuerpo. Si las condiciones de peso, imagínense que también la persona necesita moverse, no se adecúan, el corazón va a empezar a necesitar más fuerza para poder oxigenar el resto del cuerpo. Y si no se consigue reducir esos factores que provocan esta insuficiencia respiratoria, porque el corazón no puede bombear la sangre al resto del cuerpo, el corazón se va a empezar a debilitar y puede haber un problema cardíaco y desencadenar una insuficiencia cardíaca con el consecuente riesgo de un infarto de miocardio. A su vez también esta persona le va a costar respirar por el tema de que alrededor de los pulmones se va a ver no en los pulmones, sino alrededor de las costillas, un aumento de la grasa corporal, y esto dificulta que los pulmones se puedan expandir completamente. Si nosotros tenemos una compresión continua por el peso que esa grasa provoca alrededor de las costillas,
eso no se puede expandir completamente, entonces los pulmones no se llenan completamente de oxígeno de lo que necesita, entonces esa persona tiene que hacer una respiración más forzada, o sea que pareciera como que la persona está agitada porque se tiene que hacer una inspiración y expiraciones cortas porque no puede expandir el pulmón. Eso hace también que la persona se empiece a agitar, la sangre no se pueda oxigenar completamente, y esto también hace que las condiciones del corazón, tanto corazón como pulmón, también se vean afectadas. Entonces, hay toda una relación entre lo que es la grasa, el azúcar, la hipertensión, aparte de la hipertensión que provoca el aumento de la circulación de la sangre para poder llegar a las distintas partes del cuerpo, también va a estar aumentada, la hiperglucemia, hiperuricemia. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar o ver el plan alimentario para una persona con obesidad, tenemos que tener en cuenta todas estas características. Ver cuál de todas estas condiciones tiene asociada ese sobrepeso. ¿Por qué? Pues yo no le puedo decir, bueno, vamos a consumir pocas calorías, solamente bajarle un 20% de las calorías que le corresponderían para que baje de peso. Yo también tengo que pensar en una dieta bajo en sodio, porque yo lo que voy a prevenir es que la persona, si no desencadenó, si ya no tiene instalada la hipertensión arterial, yo la tengo que prevenir. Entonces yo ya voy a empezar a darle una dieta baja en sodio, aparte de con bajas calorías. Le voy a dar una dieta baja en grasas. ¿Por qué? Porque si no tiene problemas de lipemia, la voy a prevenir. No le voy a dar azúcares simples porque voy a prevenir que esa persona desencadene diabetes tipo 2. Entonces yo no solamente voy a darle una alimentación baja en calorías, sino que todas estas características que va a tener esa alimentación es o para ayudar a esas patologías asociadas, ya instaladas, a manejarlas o a prevenirlas para que no aparezcan en el futuro. Entonces, yo les voy a dar una alimentación que va a ser un plan alimentario hipocalórico, o sea que le voy a dar pocas calorías de las que necesita para que vaya descendiendo de peso, y aparte tengo que ver todas esas condiciones que están instaladas o prevenir las que ya puedan desencadenar. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle el plan alimentario, buscar hipocalórico y ver y observar las patologías que tenga asociadas. Entonces yo puedo decir que le voy a dar un plan hipocalórico, hiposódico, ¿sí? Para, en el caso de si tiene problemas gástricos, que es un caso muy recurrente, adecuado para patología, adecuado gástrico, por ejemplo. Entonces el plan de esa persona va a ser hipocalórico, hiposódico y adecuado gástrico. Entonces todo eso va a ser el plan de esa persona con sobrepeso, entonces, u obesidad. Entonces siempre tengo que, aparte de las calorías, tengo que ver qué otras patologías asociadas tiene esa persona para poder seleccionar los alimentos que le voy a dar en el plan alimentario. Entonces, si yo estoy hablando de obesidad, voy a pensar en una consistencia, digestibilidad que esté aumentada, o sea, le voy a dar alimentos que exijan masticación, entonces va a estar más tiempo masticando, y este hecho de estar masticando hace un reflejo de que
el estómago se vaya preparando. ¿Vieron cuando uno come chicle, si es que comen o comieron, que después sienten hambre o siente como un vacío en el estómago? Y esto es porque al empezar al movimiento de la mandíbula, a masticar y a segregar saliva, se da una señal hacia el estómago a través de todo el sistema neuronal, se le da una señal al estómago para que empiece a secretar ácido, porque sabe que ese movimiento implica que algo va a llegar al estómago. Entonces, el masticar varias veces hace que el estómago esté preparado ya con su ácido y todos los componentes que se necesitan para la digestión, para cuando el bolo alimenticio llegue hacia esa instancia. Entonces, a mayor masticación, el aparato digestivo se va preparando. Si yo como y mastico, solamente el estómago no va a tener el suficiente ácido para degradar esos alimentos, y esto hace que nos caiga pesado el estómago y trabaje más tiempo, aunque el alimento no lo exija. ¿Por qué? Porque tenía poca cantidad de ácido. Entonces, yo en este caso de la obesidad, yo le voy a dar muchos alimentos que tengan, voy a seleccionar, mejor dicho, alimentos que exijan masticación, que tengan, por ejemplo, verduras de hoja, cereales integrales. Entonces hace que permanezca más tiempo en el estómago, porque también más allá de la masticación, y van a tener una segregación gástrica más llevadera en el tiempo, o sea, va a tardar un poquito más en digerirlo, y esa persona va a tener el estómago ocupado por más tiempo y va a tardar la señal química que provoca eso, que la cabeza no piense en comer de inmediato otra vez. Entonces, todo este aparato digestivo está controlado de esta manera. O sea, mastico, el estómago empieza a secretar alimentos. Una vez que el alimento llega al estómago y empieza a trabajar, sí tiene una capacidad para poder, le avisa al cerebro que tiene alimento en el estómago. Entonces, no sé qué me pasó. A ver. Se cortó, profe. Se por fue un la momento. pantalla, se le cortó, sí. Sí, porque estaba grabando lo anterior, entonces me apareció que ya lo había grabado. Esto tiene lo que se corta y... Entonces, está todo conectado, le avisa que está trabajando, entonces le da una señal al cerebro que trate de no mandar más comida porque está trabajando. Muchas veces esta persona con obesidad tiene alterada ese mecanismo de retroalimentación, entonces la señal no llega y sigue comiendo más de lo que debe. Por eso no es solamente por gusto que come, sino que los factores de control de la alimentación, del hambre y el apetito están alterados. Luego el fraccionamiento va a estar aumentado, vamos a comenzar con 6 comidas para que sea distribuidas esos alimentos en el día, pero después vamos a tratar de ir disminuyendo y llegar a 4 comidas, que es lo normal. ¿Por qué? Porque si le decimos, bueno, tenés que consumir un alimento cada 3 horas, esa persona va a estar pensando en el horario, dice, uy, ahora en 3 horas tengo que comer, en 4 horas. Entonces lo único que va a estar haciendo es pensando
en la próxima comida. Entonces, es ir disminuyendo esa cantidad de comidas a llegar hasta las 4, que solamente consuma desayuno, almuerzo, merienda y cena. Quizás alguna colación si está en algún momento fuera del hogar y desayunó muy temprano y la distancia con el almuerzo es muy, muy lejana, o sea que pasan muchas horas entre el almuerzo y el desayuno, o sea, ahí sí podrá comer un alimento en el medio, para no llegar con tanta hambre al almuerzo y que se devore todo lo que encuentra en la heladera. Entonces, lo que se va a hacer es ir, por eso se le pregunta siempre si come en la casa, si come fuera de la casa, los horarios en los que come, entonces se calcula, mira, son más de 4 horas que pasás, o 5 horas, y bueno, comete una manzana o algo en el medio, cosa de que no llegues al almuerzo o a la cena con mucho hambre. Entonces, se le va a ir ubicando las comidas de acuerdo a los horarios de esa persona. Pero siempre es tratar de que cumpla con las 4 comidas. Pero siempre y cuando entre comida y comida no haya mucha diferencia horaria, como les digo, para que no llegue a la próxima comida con tanto hambre. Por eso esto de decirle, bueno, cada 3 comidas, cada 3 o 4 horas come. Tratar de no meterle un horario de esa forma a esa persona, porque va a estar continuamente pensando en el alimento. Dice, bueno, ya se va a acercar la hora de comer, ya va. Entonces, lo único que va a hacer es pensar en comida. La densidad calórica, como le decía, menor a 1, los residuos van a estar aumentados, o sea, le voy a dar muchos alimentos con fibra. Y los químicos voy a hacer suave, agradable, que no sea tan estimulante, para que no siga comiendo y no tenga esa desesperación de decir, uy, quiero seguir comiendo de esto. Quizás coma porque tiene que cubrir las calorías, pero vieron que si no estimulo tanto, como por un gusto suave, y no te da ganas de seguir repitiendo. Y vitaminas y minerales va a estar, se va a tratar de cubrir todas las recomendaciones. Muchas veces estas personas consumen alimentos con muchas calorías y pocas vitaminas y minerales, como consumen pocas frutas y verduras, entonces muchas de esas vitaminas